Gracias. Ahí está. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a repetir algo que dijo la miembro informante, pero creo que no está de más hacer hincapié. Lo primero que tenemos que dejar claro al tratar este proyecto de ley es que sin su aprobación, ante la pérdida de vigencia de la 26970, es decir, la última moratoria jubilatoria que operará el próximo mes de julio, solamente van a poder jubilarse 1 de cada 10 mujeres que estén en edad jubilatoria y 3 de cada 10 varones que estén en edad jubilatoria. Digo esto para que asumamos la gravedad de la situación y al mismo tiempo la importancia y la urgencia que tenemos en el tratamiento del presente proyecto de ley que hemos presentado con el senador Mariano Recalde. Quienes piden que volvamos a comisiones este proyecto de ley, quienes dicen que estamos poniendo parches al sistema previsional o que nos merecemos un debate profundo sobre el sistema previsional, bueno, ya voy a hablar más adelante qué hicieron con el sistema previsional en cuanto a su financiación y a cuanto al mercado laboral cuando les tocó gobernar. Pero lo cierto es que siempre ponen excusas cuando la verdad no quieren acompañar algo que les beneficia a la gente, en este caso a 800.000 posibles jubilados y jubiladas. Sabemos perfectamente el agotamiento de las 2 moratorias vigentes, que solamente permiten regularizar aportes, una hasta 1993 y otra hasta 2003. Por eso el ANSES, en un tino yo creo totalmente correcto y en algo que estamos totalmente convencidos y convencidas, sacó un decreto para que pudieran jubilarse mujeres con el reconocimiento de las tareas de cuidados. Y gracias a eso, ante el agotamiento que estaba teniendo la moratoria jubilatoria que se está por vencer, se pudieron jubilar 125.000 mujeres en toda la Argentina. Y en esto quiero decir que esta ley, nobleza obliga, y con total honestidad, creo que es superadora de las anteriores moratorias, porque no solamente tiene una vista al corto plazo con la unidad de pago previsional, sino también a mediado plazo a través de la unidad de cancelación de aportes previsionales a las personas que les faltan 10 años de edad para jubilarse. ¿Por qué? Porque con esto lo que queremos hacer es crear una conciencia previsional en todos los argentinos y las argentinas y que puedan prever hacia el futuro cómo van a estar sus aportes cuando lleguen a la edad jubilatoria. Desde el 2003, nuestro proyecto político ha hecho innumerables iniciativas en cuanto a la inclusión y a la sostenibilidad del sistema previsional. Este proyecto se inscribe en ese espíritu, porque también fue un compromiso de campaña del Frente de Todos ante el agotamiento y la conclusión de la moratoria del 2014, que esto iba a ser tenido en cuenta en nuestro gobierno. Para darles datos, en 1994 el 77% de los mayores de 65 años estaban jubilados. En el 2004 el 63% estaba jubilado. Y había una perspectiva de que en el 2025, si no hacíamos esta política de inclusión previsional, iban a estar jubilados solamente el 45% de las personas que estuvieran en edad de jubilarse. Siempre se discuten cuando discutimos este tipo de medidas y viendo las discusiones que hubieron en este Congreso de la Nación, aparece el coro de pronosticadores de desastres que intentan justificar su negativa a acompañar estos proyectos de inclusión previsional, que son garantizar derechos de argentinos y argentinas, explicando la inviabilidad de estas transformaciones. Lo dijeron cuando se estatizó el desmadre de las AFJP, ¿no? Acá el presidente del interbloque fue el miembro informante o el que cerró. Uno de los miembros informantes. ¿Se acuerdan, no?
las FJP, que se quedaban con el 30% de los aportes de los trabajadores, que iban no a garantizar las jubilaciones, sino al marketing, a los seguros, a la administración propiamente dicha, a las publinotas, etcétera, etcétera. Pero estamos al frente de un problema que es de todos los argentinos. Estos trabajadores que este año y el año que viene van a adquirir la edad de jubilarse, no es que no aportaron porque no estaba en su voluntad aportar al sistema previsional de los argentinos y las argentinas. No aportaron porque sobrevivieron a las diferentes crisis económicas que sucedieron en la Argentina, como la hiperinflación del 89, los picos de desocupación de los 90, el 2001, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente? ¿Los vamos a dejar a la vera de Dios, no teniendo jubilación, no teniendo PAMI, no teniendo acceso a la salud, no teniendo derecho a los remedios gratuitos que han vuelto a incorporarse a los derechos garantizados gracias al gobierno del Frente de Todos? Bueno, yo creo que este Senado sí está siguiendo la agenda de 800.000 personas, de 800.000 familias, podría decir yo, que están esperando que le demos una respuesta urgente y contundente a todas esas familias. Tengamos en cuenta que en el 2003, cuando empieza este proceso de medida de inclusión previsional y sustentabilidad del sistema previsional, la informalidad en el 2003, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, ascendía al 50%, repito, al 50%, y había un pico de desocupación del 24%. Claramente el sistema previsional sintió muy profundamente esa crisis económica y social del 2001 que se arrastraba hasta el 2003, por supuesto. Pero como escuché hablar acá mucho de los 18 años, de que somos casi unos inconscientes por tratar de defender y garantizar un derecho a jubilarse, a tener PAMI, a tener dignidad. Bueno, quiero ver qué hicieron, porque los que dicen que tenemos que tener un debate profundo. Bueno, tengamos un debate profundo, veamos qué hicieron los unos y los otros. Porque si no es muy fácil hacer una cuentita de años sin contar que jubilamos a 3,6 millones de personas en toda la Argentina, que el 74% de esas 3,6 millones de personas son mujeres, que sin esa inclusión jubilatoria sí estuvieran a la vera de Dios, con sus violentos, como decía en su casa, como decía el senador Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera. Y claramente los sistemas previsionales, solidarios, inclusivos y justos, que yo creo que tenemos que trabajar en que cada vez sea más justo, bueno, tienen que ver con los programas de gobiernos económicos, claramente. Bueno, no es el sistema previsional algo aislado de la economía argentina y tampoco de la economía mundial. Y claramente, ¿cómo dejamos nosotros el sistema previsional en diciembre del 2015? Bueno, teníamos un 98% de cobertura. Nuestro sistema previsional tenía un 98% de cobertura y el haber mínimo, en términos reales, más alto de Latinoamérica. Ese era el estatus el cual nosotros dejamos en noviembre del 2015. ¿Y qué fue lo que pasó a partir de ese momento? Muchos dicen que, bueno, el plan de jubilaciones y previsional del macrismo fue a partir del cambio de la ley de movilidad. Bueno, yo quiero decirles que no, que el cambio fue a partir de una ley que a mí me tocó debatir acá, que yo la denomino como un verdadero caballo de Troya, que fue la famosa ley de reparación histórica. Una ley que, dicho sea de paso, no reparó nada, aumentó notablemente la litigiosidad en el ANSES, además, por supuesto, acompañando una afectación al sostenimiento del sistema previsional. ¿Por qué le llamaba una ley caballo de Troya? Porque adentro de ese rimbombante título de reparación histórica a los jubilados, ¿se acuerdan, no? Traía el blanqueo,
El blanqueo a los familiares de Mauricio Macri y otros funcionarios. Traía cambios de índices de actualización, edades del CIPA, venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los que hablan de la sustentabilidad del sistema previsional, derogación de impuestos progresivos, acuerdos fiscales con la provincia, bueno, etcétera, etcétera. Ahí empezó el cambio de paradigma del sistema previsional solidario e inclusivo en la República Argentina. Este gobierno de Mauricio Macri devaluó los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y modificó sus funciones y lo decapitalizó totalmente. Es más, derogaron la Ley 27.181 que protegía las participaciones accionarias del Estado Nacional en la FGS. Y lo habían dicho ya en el 2014, acá encontré una nota, nada más que bueno, los argentinos por ahí no se vieron prevenidos de esto, pero en el 2014, acá está la nota del diario La Nación, 30 de octubre del 2014, el título es "El PRO adelantó que vendería las acciones de las empresas que posee el ANSES". Esto es lo que venían a hacer y de hecho lo hicieron. Ese día, le pido permiso para leer, la nota trata sobre las exposiciones que dieron en el marco ¿de qué? Del coloquio de ideas de ese año. Y Francisco Carrera, que era el ministro de Desarrollo Económico de Macri, que luego fue ministro de Producción de la Argentina, decía, que fue en representación del PRO, y propuso que una de las vías alternativas para limitar la injerencia del gobierno en los directorios de las empresas sería vender las acciones que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. ¿Y cómo terminó eso? Bueno, yo les quiero leer algunos números de lo que hicieron con la sustentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La plata de los jubilados. ¿Se acuerdan lo que nos decían nosotros? La hacen con la plata de los jubilados. Es una caja. Acabo de escuchar. ¿Una caja para quién? Deberíamos ahora preguntarnos. Bueno, les voy a leer algunos números. ¿Qué hizo el gobierno de Macri con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Con la plata de los jubilados. Bueno, durante el periodo 2016-2019 se registraron varias ventas de las acciones que tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad cuando recuperamos las AFJP y la pusimos en favor de los argentinos y las argentinas. Les voy a leer 3 nada más de las ventas. En noviembre del 2016, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad vendió el 11,85% del capital social que tenía ¿en dónde? En Petrobras. Imagínense si el fondo hoy tuviera las acciones de Petrobras, ¿cuánto estaríamos ganando y cuánto estaríamos acumulando en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Bueno, en marzo del 2017 vendieron el 16,71% de la participación accionaria en Solvay y en mayo del 2019 el 5,31% que se poseía en Kickfood. Vamos a las cuentas, a los números, a lo que había dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En el periodo 2015-2019, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad retrocedió un 47% en dólares, el dinero que tenía, y un 19% en moneda contante. Tenía 31.000, recibimos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con 31.000 millones. En noviembre del 2015, la valorización de los activos del FGS había sido un 128% en dólares, es decir, el crecimiento del 2008 a 2015, y un 29% en términos reales. Nosotros entregamos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad al gobierno de Mauricio Macri con 66.000 millones de pesos. De dólares. Hoy se encuentra en 51.000 millones de dólares. Es decir, hemos recuperado de 33.000 a 51.000 millones de dólares el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, podría hablar de la inversión en proyectos productivos que se hacían antes, que no se hicieron con el macrismo y que ahora, por supuesto, se ha vuelto a hacer. Para terminar,
señor presidente, porque sé que se me está por agotar el tiempo, quiero decirles lo siguiente. Fue posible, a partir del 2003, contribuir a una cobertura universal del sistema previsional de la mano de la sustentabilidad. Creo que haber dejado a la Argentina con un 98% de cobertura y el salario real más alto de Latinoamérica en términos de jubilaciones y pensiones así lo demuestra. Esto forma parte de nuestro compromiso. Este proyecto de ley forma parte del compromiso del Frente de Todos al momento de ir en elecciones en 2019. Es parte de nuestro espíritu seguir trabajando en un sistema previsional solidario, universal y cada día más justo. Siempre y cuando haciendo hincapié, sobre todo, en que siempre han sido los jubilados y las jubiladas y el sistema previsional las variables de ajuste en los sistemas económicos neoliberales. Todos creo que acá recordamos algo que pasó en el 2001. Había una ministra de Trabajo, que hoy es presidenta del PRO, que se jactaba de haber tenido la audacia de recortarle el 13% a los jubilados. En ese momento, gobernador Néstor Kirchner le decía en un famoso living de TV, débil con los poderosos y poderosos con los débiles. Creo que siguiendo esa línea histórica de un sistema previsional solidario, universal, y que sabemos que tenemos que seguir trabajando para que cada día sea más justo, es que hoy le debemos a los argentinos y las argentinas sancionar este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.